Buen día, empezamos el programa Expresiones sobre la Libertad. ¿Está en riesgo la sociedad occidental? ¿Qué tan importantes son las cuestiones que hacen a la fe, a la libertad? ¿Estamos realmente ante el advenimiento de un nuevo ciclo de la civilización en donde lo que conocemos, la libertad de expresión, la economía de mercado, la democracia misma, están lentamente desapareciendo? Este tema lo vamos a estar abordando. Empezamos. Muy bien, estamos empezando el programa Expresiones sobre la Libertad y obviamente hoy quiero tocar un tema importante, y digo obviamente porque considero que podemos hablar mucho de política, podemos hablar de economía, de educación, de todo lo que se denomina condiciones de vida, pero hay un elemento que no podemos desconocer hoy en el Paraguay y a nivel mundial: la cuestión de la relación que existe entre la tradición judeo-cristiana y el mercado libre. La tradición que se forjó en un momento dado en el desierto y que se conjugó también a través de lo que se denomina la civilización occidental, que nace en Grecia y no precisamente en Atenas, sino que no precisamente en Esparta, sino que en Atenas. Y ahí viene una cuestión que es muy importante, creo que, tomar en cuenta. Hoy en Europa, hoy en gran parte de los países desarrollados, hay una fuerte tendencia de desconsiderar, de dejar de lado y hasta de odiar todo lo que significa la religión relacionada a la tradición judeo-cristiana. Dejar de lado la democracia constitucional, dejar de lado la verdad, dejar de lado el bien y los valores que hicieron a los países progresar. Y estamos entrando a un periodo donde se nota cada vez más una gran influencia de tendencias colectivistas e incluso que odian profundamente el modo de vivir de Occidente, odian la democracia constitucional, odian a lo que se denomina la tradición judeo-cristiana. No toman en cuenta el esfuerzo, el trabajo, sino que esta generación que está viniendo especialmente de otros lugares con ideas equivocadas, están ingresando cual caballos de Troya sobre los países que hoy lamentablemente están siendo asediadas por esas ideas. Son ideas que tienen mucho que ver con la cuestión del contexto religioso. Entonces, hoy, por ejemplo, en Europa, a cualquiera que se oponga a las cuestiones que hacen a la famosa inclusión social, al multiculturalismo, de que tenemos que dejar de lado todo lo que se denomina la fe cristiana, somos acusados, o las personas son acusadas, especialmente en Europa, de lo que se denomina islamofobia. Están siendo acusadas de intolerantes, están siendo acusadas de fascistas. Y acá estamos ante un escenario global que es muy diferente a lo que realmente nosotros tenemos que seguir predicando. Y ahí vamos a estar viendo un primer video que quiero invitarles a analizar para empezar esta parte del programa que he denominado con el título Occidente, Fe y Libertad. Esto no es inmigración, es una invasión, no es diversidad multicultural, es sustitución. Y si quieres, no me creas a mí o lo que digo yo, simplemente escucha lo que ellos dicen y mira lo que ellos hacen. En Reino Unido, muchos alcaldes ya son musulmanes, entre ellos el de Londres. En Alemania, los turcos ya tienen su partido musulmán. Y en Francia, el Frente Popular acaba de ganar las elecciones y en las celebraciones no has visto una sola bandera de Francia.
A ti lo que se te dice es que no tengas hijos y que seas abierto de mente con otras culturas. Lo que ellos dicen es que en unos años no nos va a quedar otra opción que aceptar la Sharia porque no paran de reproducirse y cada vez son más. Los políticos de mierda están muy a gusto borrando tu historia, tu cultura y tu tradición, porque un pueblo que no tiene identidad, memoria o pasado es fácilmente manipulable. Y mientras tanto, las marionetas y el rebaño de Occidente negando e ignorando el problema porque están muy ocupados manifestándose por Palestina, hablando de la extrema derecha y llamando racista a todo aquel que se opone a la islamización de Europa. De verdad, Occidente se suicida. Efectivamente, estamos ante una situación muy particular y esto que ha dicho esta persona allí en el video no es una cuestión solamente accidental o un tema que está relacionado a una región, es como una invasión. Porque el concepto de la inmigración, que desde luego que es importante, nadie yo creo que en su sano juicio estaría en desacuerdo con la inmigración. De hecho, si pensamos lo que ocurrió precisamente en América del Sur, fue el resultado de un proceso de inmigración, de gente que ha venido de Europa y de otros, especialmente de Europa, y se estableció especialmente a través de dos lugares, que en primer lugar era Río de Janeiro y luego Buenos Aires, también Montevideo, y de esa manera muchos fueron subiendo y llegaron incluso al Paraguay. En Europa, la cuestión de la inmigración, sin embargo, se ha vuelto un problema no ya precisamente de una cuestión de tener cada vez más gente que venga a tener que venir a trabajar. La inmigración es importante porque obviamente lo que hace es tener mayor cantidad de personas que puedan de alguna manera conseguir puestos de trabajo que por ave motivos el europeo o el norteamericano ya no lo puede hacer porque obviamente está en otras cuestiones. Pero el problema es que esta gente que está viniendo y asediando, en este caso a Europa, en categoría ya de invasión, lo hacen con el objetivo, en primer lugar, de lograr un espacio no laboral. En España, por ejemplo, los que vienen de Europa, los marroquíes y otros, vienen y logran, y el gobierno, en este caso del Partido Socialista Obrero Español, ¿verdad? Lamentablemente muy traído también a la izquierda, ¿qué es lo que hace? Le otorga subsidios. El subsidio es prácticamente del valor de $3,000 a $4,000 por familia. Y estas personas, en primer lugar, no trabajan, pero no solamente no trabajan, sino que estas personas están decididas a destruir las bases sobre las cuales se creó Europa. Y la primera base sobre la cual se creó Europa es en términos morales la tolerancia hacia la diversidad que nosotros podemos tener con otras personas. Pero la tolerancia no significa que nosotros tengamos que bajar la cerviz. La tolerancia significa que podemos tener diferencias de opiniones. Pero a esta gente no les gusta la diferencia de opiniones. Ellos vienen para imponer un modelo de vida, un trato desigual, injusto y denigrante hacia la mujer, por ejemplo. Y también, y esto es algo que ya está sucediendo, insisto, ahí especialmente en varias zonas de Europa, un abominable odio a todo lo que significa el cristianismo. Entonces allí se va una persona que, por ejemplo, va a transitar por alguna ciudad de Europa y que está vestida a la usanza occidental, pues esa persona es directamente violentada y sacada de ese lugar. Estamos hablando de Europa. Y sacada del lugar porque para ellos eso es pecaminoso. Entonces, acá hay una cuestión que está siendo tratado, obviamente, en Europa, pero que todavía hace falta divulgarlo todavía más para que las personas lo puedan comprender. Y ocurre que ahí se están uniendo varias fuerzas denominadas conservadoras en el término correcto de esta expresión.
El conservadurismo es una línea de pensamiento en términos políticos, filosóficos y económicos que lo único que trata es precisamente de conservar las tradiciones que hacen a Occidente. Por eso es muy importante entender que esa tradición de Occidente, o lo que nosotros como parte del mundo occidental logramos como sociedad y que luego se convirtió finalmente en una civilización, tiene elementos que nosotros no podemos dejar de lado y que tienen que formar parte de las mallas curriculares y de los programas de estudios en todos nuestros centros de estudios. Y de luego especialmente para darle la oportunidad a nuestros niños y a nuestros jóvenes de conocer lo que de alguna manera en las propias mallas curriculares y los propios programas de estudios, en donde no faltan desde luego profesores sin preparación y sin capacitación para entender lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Y no van a poder entender lo que ocurre en el mundo porque no toman en cuenta las piedras filosofales sobre las cuales se creó la sociedad occidental. Y ahí hay dos elementos importantes a tomar en cuenta. El primer elemento que ocurrió en el mundo está y fue dado en Grecia. En Grecia por primera vez la sociedad ateniense se dio cuenta que para entender los fenómenos de la sociedad no había que solamente preguntarse sobre el qué. Los griegos miraban el mar, obviamente se entusiasmaban y exclamaban por lo que significaba la salida del sol, escribían, pero empezaron a tener también una interrogante que nunca antes se había dado en la historia. Estoy hablando de más de 10.000 años atrás. Y la primera interrogante no fue solamente ¿qué es esto?, sino ¿por qué suceden estas cosas? Entonces empieza a nacer lo que se denomina el conocimiento de las ciencias. Ptolomeo y los grandes pensadores griegos, que primero la mayoría de ellos eran historiadores, poetas, empezaron de alguna manera a analizar qué es lo que realmente tiene este mundo, cómo podemos explicar a la sociedad. Entonces Grecia tuvo la virtud y nos legó a nosotros el deseo de buscar la verdad a través de una profunda dialéctica en donde vamos descartando lo que razonablemente es correcto y de alguna manera vamos descartando lo que es incorrecto. Y de esa manera en Grecia surge lo que se denomina el logos, oponiéndose a todo lo que es el mito, oponiéndose a lo que es irracional. Los griegos empezaron a darse cuenta que era importante cultivar las bellas artes, la música, que era importante cultivar la poesía, que era importante la historia, que era importante la medicina y desde luego cultivar todo lo que significa las ciencias en general. Y ahí ese gran paso que se dio en la historia de la humanidad, del mito a la ciencia, es un paso trascendental nunca antes vistos. Incluso los griegos tuvieron la virtud de crear lo que se llama la polis. La polis es la ciudad por el cual las personas se reunían para protegerse de los enemigos, pero esa polis tenía una característica en Grecia, que estaba fundada en la ley. Y la ley estaba basada a su vez en el respeto de las otras personas. Y en consecuencia, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Pericles y hablamos de los grandes pensadores griegos, ellos empiezan a mostrar una gran proclividad, se dan cuenta que es importante el respeto hacia los demás, sin descuidar que por supuesto se habrán equivocado de muchas cosas, pero cuando se vuelve el individuo, se vuelve ciudadano y puede
vivir en la polis griega, que son las primeras ciudades griegas. Esas ciudades atenienses estaban basadas en el respeto a las personas. Estaban basadas en que los magistrados tenían que ciertamente imponer en su momento, si había alguna controversia, la justicia, pero siempre tomando en cuenta el debido proceso. Imagínense ustedes ese ámbito de tolerancia, el cultivo por la historia, por las bellas artes, la música, que los jueces tenían que dirimir los conflictos a través del debido proceso, que ninguna persona podía ser juzgada y mucho menos sancionada. Esto ya viene precisamente de Atenas, así como estamos viendo allí precisamente en los apoyos que nos están haciendo la gente de producción. Y en consecuencia, los griegos dan un paso extraordinario. Y ese paso es la reflexión, el cultivo de buscar mejor comprensión de lo que ocurre en el mundo. Desde luego, Atenas fue lo contrario de Esparta, y Esparta lamentablemente lo destruye a Atenas. Pero Esparta no sobrevivió al mundo. La que realmente le heredó los elementos que hacen a la civilización no fue Esparta, que estaba conformada por un gran ejército donde los niños ya eran sacados del seno de sus familias a los 8 años para convertirse en soldados, sino que fueron los atenienses. Y eso se puede leer en las grandes poesías, en los grandes testimonios históricos de por qué Atenas realmente se convirtió en una sociedad de respeto e importancia para considerar al ciudadano que vivía en la polis para que sea una persona digna. Y al ser una persona digna, ellos fueron buscando a través de un proceso, obviamente, de evolución, el concepto de que la ley debía tener un concepto de justicia. Y siendo la ley y teniendo un concepto de justicia, pues entonces ese avance fue extraordinario. Fue un avance civilizador. Ese fue el legado de Francia, en este caso, de todo lo que significa Atenas. Y Atenas nos otorga los famosos conceptos de las leyes generales, de que hay que proteger la propiedad privada, de que la libertad de expresión es muy importante. Todo ciudadano ateniense, por ejemplo, se podía ir a la plaza y criticarle al magistrado a través de sus expresiones dialécticas para de esa manera expresar su disconformidad, y no era llevado a la cárcel por expresar su línea de pensamiento. Eso ya se tuvo en Atenas. Y obviamente Atenas empieza a convertirse en una sociedad de opulencia. Pero todavía faltaba algo más. Lo que Atenas, lo que Grecia nos da en el concepto de la libertad, la razón, el logos, sale de la doxa, de la mera opinión, y ya empieza a tener el epistemé, el concepto del estudio de las ciencias. Lo dan los griegos. Y lo dan los griegos en las artes, lo dan los griegos en el derecho, y obviamente lo empiezan a dar también en los primeros vestigios en la economía. Pero faltaba algo para que eso se pueda convertir en un legado universal. Porque si bien es cierto, Grecia nos otorgó los principios de la libertad, de la justicia, de la tolerancia, de la dialéctica, había que poner orden. Y ese orden solamente lo pudo hacer Roma. Si entonces Grecia fue la que fundamentó el concepto del orden, de lo que significa la libertad, Roma nos da la necesidad de que la libertad, y nos explican los romanos, especialmente durante la República, que no era importante solamente tomar en cuenta la cuestión cultural. Una sociedad tenía que defenderse de sus enemigos
y tener su propio ejército en caso de ser avasallado por sus enemigos, que tenían que defenderse sus sistemas judiciales, sus sistemas económicos. Y eso fue Roma. Roma, en consecuencia, da un paso importante en cuanto se refiere a la defensa de la libertad. No podemos mantenernos bajo la consigna de ser pacíficos o supuestamente su persona que no vamos a defendernos cuando el enemigo viene contra nosotros. Tenemos, y esto es un concepto greco-romano, tanto de Grecia y de Roma, el derecho a la legítima defensa. Y la primera línea de la legítima defensa de una persona, de una familia, de una nación, es la cultura. La cultura es nuestra línea de defensa, es decir, conociendo nuestros valores, nuestros principios, nuestra historia. Y conociendo, solamente uno puede amar lo que tiene y estar preparado para la segunda línea, precisamente de defensa que tiene todo ser humano. Primero es la cultura. Emancipar la cultura, explicar la cultura, entender el concepto de lo que es la justicia, el derecho, el mercado, lo que significa la división de los poderes, la importancia que tiene la cooperación. Eso es parte de la cultura, de la familia, el concepto de que la familia es el núcleo central donde se conforman los valores, los buenos hábitos, las buenas costumbres. Eso es la cultura. Esa es nuestra primera línea de defensa. Pero si nadie defiende esos principios y valores, nadie defiende o son demasiado pocos los que hablan y defienden los conceptos de la familia, de la legítima defensa, del debido proceso, de que hay que cooperar y no dañarle al prójimo, entonces tenemos que otras ideas van a venir a destrozar ese concepto cultural que le estaba comentando. Por eso que Roma, preocupada de esa concepción cultural, se dio cuenta que la libertad se podía convertir en libertinaje. Por eso la defensa precisamente que hacían los romanos durante especialmente la época de la República, donde ellos se dieron cuenta que no bastaba que la cultura sea nuestra primera línea de defensa contra los enemigos precisamente de la libertad, de la familia, sino que también teníamos que poner orden. Y ese orden tenía que estar establecido a través también de la cultura y del ejército. Y esto tenemos que estar preparados para contener esas fuerzas, porque son fuerzas contrarias que quieren venir a destruir las bases que le dieron origen a la civilización occidental. Esta civilización occidental que nace en Grecia y luego va a Roma, tiene otro ingrediente a lo que yo creo sería su complemento más importante, que es el cristianismo. Esto es algo que los griegos e incluso los romanos, como ellos eran politeístas, no podían, y hasta panteístas incluso, ellos creían, tenían una cosmovisión así muy genérica, de muchos dioses, no podían entender que algo estaba ocurriendo en el mundo y que no venía precisamente de Grecia, en este caso de Atenas, ni tampoco venía de Roma. La cultura occidental había que ser fundada y había que tener un origen diferente a lo que estaban empezando los griegos y los romanos. Había que complementarla con algo que venía del desierto, de algo que venía de Israel, que es el concepto del Dios, que por gracia y bendición nosotros somos hijos de Dios y que cada persona
es irreemplazable. Por gracia y bendición, nosotros tenemos un Dios por el cual las personas tienen la potestad, obviamente, de querer ser personas dignas, alabando a Dios, pero por sobre todas las cosas, cumpliendo con los mandamientos que Moisés les puso en las tablas al pueblo judío y que fue refrendado con las buenas nuevas de un Señor denominado Jesucristo, que trajo estas buenas nuevas diciendo que ciertamente tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero también dar al César a lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Y ahí fue donde el ser humano ya no es algo solamente. El ser humano se convierte en alguien. El ser humano ya es una criatura de Dios. Entonces el logos de Grecia, el orden de Roma, la justicia, el derecho que estaban surgiendo tanto en Grecia y en Roma fue complementado con la idea de que el ser humano es una criatura creada por un Dios misericordioso, por un Dios poderoso que te da la oportunidad de lograr tu objetivo mientras siempre estés acorde y tratando en todo momento de cumplir los 10 mandamientos, porque sos salvado, está escrito en ese otro documento denominado la Biblia, a través de la fe. Pero la fe ya no es el mito, la fe ya no es algo irracional, la fe es creer en algo que está muy por encima de mí, pero yo estoy convencido que haciendo lo que dicen los 10 mandamientos, de una u otra manera voy a tener la bendición y la gracia de Dios. Esa cuestión de Grecia, Roma e Israel empezaron a conjugarse. Y de esa manera surge ahora la civilización occidental. Y esa civilización occidental, hay que entenderla, tiene estos elementos, los elementos de la libertad, los elementos del respeto a la propiedad privada y los elementos de los escritos en los 10 mandamientos que fueron dados por Dios en las tablas de Moisés y a través de las buenas nuevas que el Señor Jesucristo ha dado. Esa es la concepción de la civilización occidental. Esa es la forma en que Occidente se hizo grande. Pero había también otro elemento que había que conjugar en esta concepción ya de la civilización occidental. Y eso solamente se dio a través de lo que se denomina la ética protestante. Porque la caridad cristiana, emergente ciertamente del cristianismo, no podía mantener a los pobres, sino que era insuficiente la creación de riqueza. Para ayudar a los pobres y no solamente seguir dándoles lo poco que algunos podían dar, había que tener otra forma de concepción de ideas. Y esa concepción de ideas vino a través especialmente de 2 personajes que se sitúan en la historia, especialmente de Europa, y que son Martín Lutero y Juan Calvino. Y ellos entienden que finalmente no era precisamente el agricultor y el artesano una persona de segunda y tercer grado. No, Juan Calvino y Martín Lutero también dicen, además del concepto de la fe, que por la fe somos salvos y que su crítica a la corrupción era correcta, también ellos dicen que los que trabajan en la artesanía y los que trabajan en la agricultura
eran las personas que realmente estaban produciendo, y que dedicarse al comercio, como después diría John Wesley también, no era malo como se creía antes en los primeros vestigios del cristianismo. En consecuencia, esa ética moral del emprendedor, del comercio, de querer mejorar nuestras condiciones de vida viviendo de manera austera, no era mala. Y no es hasta hoy en día mala. La persona tiene derecho a enriquecerse. Toda persona tiene derecho a buscar mejores condiciones de vida sin dañar a los demás, no engañándole a los demás, no enriqueciéndose de manera injusta. Y eso dio finalmente todo el encuadre de lo que hoy conocemos la civilización occidental. Fíjense lo que estamos diciendo. Grecia, el valor de la libertad, los primeros vestigios de la propiedad. Luego viene Roma, que nos da el concepto del orden, del respeto hacia los demás y a defender nuestros valores. Y con la concepción judeo-cristiana se amalgaman, se unen, se fusionan entre estos tres elementos para dar lugar a la civilización occidental, como nunca antes se dio en la historia de la humanidad. Y eso tuvo luego una cuestión fundamental. Como ya no eran los artesanos y los agricultores los que tenían que ser relegados de la sociedad y solamente los nobles y el clero podían tener preeminencia, pues ahora estos artesanos y estos agricultores también podían acrecentar su riqueza. Y de hecho, de los artesanos y de los primeros agricultores que se dedicaban a la producción de la tierra, nacieron los primeros comerciantes. El deseo por querer llevar las mercaderías no solamente de un lugar a otro, sino de un país a otro. El mercader ya no era malo, el mercader era bueno. El que venía a buscar riqueza, el que quería trabajar más, no era visto pecaminosamente como antes, sino que en esa concepción ética protestante tenemos la virtud de que con la sola caridad cristiana no es suficiente. Hay que crear riqueza. Y para crear riqueza vino y se implementó de una manera que no fue el resultado del designio de una persona, fue un proceso evolutivo. Vino lo que se llama el capitalismo liberal. Y el capitalismo liberal llevó consigo la tradición judeo-cristiana a través de la ética protestante, tuvo en cuenta el concepto de la libertad y la propiedad ya en Grecia y tuvo en cuenta también el concepto del orden en una sociedad. Y de esa manera se conjugó por primera vez en la historia de la humanidad el primer avance de la civilización por el cual la gente salía de las hambrunas. El comercio floreció. Los bancos empezaron a prestar dinero. Los comerciantes podían vender sus productos de acuerdo al libre pacto que tenían con sus compradores. Y las personas podían adorar y creer en Dios sin temor a ser expulsado. Lamentablemente todo eso siempre está en entredicho. Y está en entredicho hoy en Europa. Y ese es el problema, que hoy tenemos que conocer lo que está ocurriendo, porque esa tendencia ya está también viniendo y de hecho está siendo instalada en el Paraguay. Odiar y no tomar en cuenta nuestra historia. Odiar y no tomar en cuenta nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Olvidarnos. Eso se llama la cultura de la cancelación. Y en Europa ellos ya lo están de alguna manera sufriendo. Y de hecho lo están sufriendo. Vamos a ir a este siguiente video que quiero compartir con ustedes y que tiene relación con el tema que estamos hablando. My name is Rashid. I'm a former Muslim. I left my own country because I was not allowed to leave Islam or criticize it. I am to be killed if I go today to any Muslim country.
And now, when I came to the West, Muslims are trying to shut me off using another tool, Islamophobia. What is Islamophobia anyway? I never heard that term when I was in Morocco. They just told me that the apostate should be killed. But in the West, if you criticize Islam, you are accused of Islamophobia. Islam silences us in the East by threatening some of us, arresting some, persecuting others, and killing the apostates. But in the West, Islam is trying to silence us using this weird term, Islamophobia. I know that thousands were persecuted because of Islam, and thousands were killed because of Islamic terrorism. On the other hand, let me ask those who use this term, how many people were killed because of Islamophobia? You want to talk about Islamophobia? Then I want you to find a name for this, please. When I left Islam and converted to Christianity, I was rejected by my own Muslim family because Islam asks them to do so. I was persecuted by my own country because it's an Islamic country and the king is the prince of the believers. When I met secretly with Christians who were converts like me, we were not allowed to have Bibles in Arabic. We were not allowed to meet and worship. Those of us who wanted to marry had only one option, to do it as an Islamic marriage. We were not allowed to name our kids Christian names. Only Arab Muslim names were allowed. Our kids were forced to study Islam at school and memorize verses of the Quran. We met in homes. We closed doors and windows, and we sang quietly so nobody can hear us. We pretended we were just visiting friends in order to meet. We were forced to fast during Ramadan. Muy bien, ahí ustedes están escuchando este interesante video que les recomiendo puedan seguir por las redes sociales, en donde las personas que incluso han dejado el Islam siguen siendo perseguidos. Y siguen siendo perseguidos no solamente los que dejaron el Islam, sino que también los propios europeos, los cristianos, los judíos, el católico, el protestante, todas las religiones, especialmente cristianas, están siendo perseguidas por esta línea de pensamiento. ¿Y cuál es esta línea de pensamiento? Que en términos religiosos se mueve a través del Islam, pero en realidad la línea de pensamiento es una línea de pensamiento autoritaria, no solamente desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista político y económico. Ellos quieren una regresión de la historia de hace de más de 600 años atrás, para que el europeo les mantenga a ellos sin trabajar, para que el europeo al final y al cabo no pueda salir vestido como quiera o pueda expresar su idea contra ellos, porque directamente los van a acusar de islamofobia. Y yo creo que si esta sociedad se llegara a implementar, pues nosotros vamos a estar regresando a una etapa de la historia que se llama el oscurantismo. Es la Edad Media. Es la Edad Media en donde se perdió. Ustedes, es muy importante colocarnos en el contexto histórico. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de Grecia, Roma, el cristianismo? En la Edad Media había una confusión de muchas cuestiones que hacían a los valores y las tradiciones. Cuando recién, precisamente en los albores, digamos, de esa Edad Media, con la Carta Magna de 1215, recién se vuelve a retomar los valores de Occidente. En conclusión, estamos en una etapa difícil de la historia de la humanidad que ya está poniéndose a prueba. Cada vez más
los enemigos de la libertad, los enemigos del cristianismo, los enemigos de la empresa privada, están viniendo contra nosotros y lo hacen de una manera totalmente desembosada, sin ningún tipo de rubor. Otros lo hacen de una manera así, a escondidas, tratando de tapar, y lo hace con leyes lamentablemente contrarias a la libertad y a la propiedad privada. Esto está ocurriendo, señoras y señores, ya en Europa, y es muy importante defender los principios de Occidente: la libertad, la propiedad, la fe y obviamente lo que se denomina la vida misma. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con Bruno Masi.